Tenemos invitados. Hola, buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar presentando a la dama de la mesa, la diputada Araceli Ferreira. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Yamil Santoro, bienvenido. ¿Cómo va? Y Cristian Butela, que es primera vez que está en nuestro programa, analista financiero. Por favor, faltaba más. Bueno, muchos temas para que dialoguemos. Me parece que vamos a empezar por la cuestión de las tarifas, aprovechando que está la diputada aquí y que anoche tuvo media sanción en la Cámara de Diputados este proyecto presentado por la oposición. No hubo tanta diferencia entre los votos positivos y negativos como se esperaba. ¿Qué piensa que pasó? No, al contrario, nosotros pensábamos que íbamos a estar con un poquito menos de números, justito 129 el quórum y terminamos con 133. Estaba medio dentro de lo previsto. Bueno, fue un trabajo enorme consensuar porque había proyectos de demasiada diversidad, pero bueno, creo que fue no solo a resolver la situación de los usuarios residenciales que no pueden pagar y las pymes que no tampoco pueden sostener este nivel, atenta contra la productividad, el nivel de tarifazo, sino que me acordaba mientras debatíamos ayer, hubo un momento que hubo un tarifazo ya del 2000%, que se levantó la Patagonia, no sé si se acuerdan, que tuvieron que ya ir nuestros gobernadores peronistas, cerrar un acuerdo, se bajó a niveles razonables ese 2000% y se hizo. Bueno, un poco es lo que me parece que tiene que entender el gobierno. Esto no es para atentar contra la gobernabilidad, al contrario. Al gobierno le va a ayudar si se puede llevar este alivio a los hogares. Es inviable, es impagable el tarifazo. Sin embargo, ya lo ha dicho el jefe de gabinete, lo han mencionado algunos otros ministros que piensan vetarlo. Digo, le pregunto a Yamil, ¿está en este momento el gobierno con las condiciones dadas como para soportar políticamente un veto? Yo creo que la pregunta responsable es si está la Argentina en condiciones de afrontar los 100.000 millones de pesos que quieren transferirle al fisco los diputados de la oposición, justamente teniendo en cuenta que buena parte de los problemas que ahora estamos viendo y que estamos discutiendo tienen que ver con el problema del déficit fiscal en Argentina. Entonces, yo creo que acá lo que la oposición debería explicar es de dónde va a salir la plata para cubrir justamente esta medida demagógica y aquello que de alguna manera pasa porque ellos no se pusieron los pantalones largos cuando tenían el control del gobierno, eligieron apostar a la demagogia antes que a la responsabilidad en el gobierno y ahora hablan de gobernabilidad. La verdad es que no ejercieron el gobierno de manera responsable y ahora lamentablemente usan sus escaños para presionar al gobierno en una medida que no tiene sentido, que no se puede pagar. Así que espero que el gobierno responsablemente vete este proyecto de ley que atenta contra los argentinos. Porque la consecuencia de agravar el déficit fiscal es agravar la inflación, es agravar el tema de deuda, no le ayuda a nadie lo que están haciendo ustedes. Lo que les hago, sí, autoridad para hablar de déficit fiscal, 60 páginas de nombramientos en el boletín oficial de ayer. En el de la semana pasada creaban secretarías y direcciones a troche y moche. No me venga a decir que el tema del déficit fiscal. Sí, te lo voy a decir porque... No, porque lo están creando ustedes. Perdón. Una estructura Primero que yo siempre peleé en no. contra del tema de los nombramientos. No, ahora, bueno, andá, mirá, te mando el boletín oficial, 60 me sorprende cargos. que ahora te acuerdes, Araceli, que sobredimensionar el Estado es un problema. No, que ustedes lo están sobredimensionando. Lo llevaron del 23% al 43% del PBI. Ustedes despiden 10 personas de sueldo de 20.000 y lo nombran a Peter Robledo con sueldo de 215.000. Pero lo que te estaba por decir del cálculo que hacen ustedes, la oficina de presupuesto creada bajo la administración de Monzó, que es de Cambiemos, todavía al menos, hizo un cálculo del impacto presupuestario. El perfil técnico, ahí no es una cuestión que trasciende, estaremos mañana otros legisladores, y había hecho un cálculo de alrededor de 50.000 millones de pesos, cuando todavía estaba incluido el tema del impacto del IVA, la reducción del IVA. Dentro de los proyectos que se estaban mencionando. Sacado eso, quedan una cifra, no me acuerdo exacto el número, de 30.000 millones, 30 y tantos mil millones. En el presupuesto de este año, que votamos, yo no voté, yo voté en contra, pero que mandó el oficialismo y que logró que se apruebe, hay una partida de 20.000 millones para el programa de gas. El gobierno acordó con las empresas que se lo va a empezar a pagar a partir del 2019. Ahí tenés 20.000 millones. No estamos haciendo una cosa irracional, más algunas otras cuestiones que se los plantearon y se les acercaron,
Esto tiene un resultado neutro en este ejercicio. Y el proyecto dura 12 meses, así que dejen de acusar y hacer strepitoforis, porque en realidad estamos resolviendo dos problemas, el de los hogares argentinos y las pymes, y los problemas de gobernabilidad que ustedes mismos se crean con su mal gobierno. Desde el análisis financiero le quiero preguntar a Cristian Buteler cuál es el impacto que tiene esto, que puede llegar a tener un proyecto como el que se votó y tiene media sanción en el Congreso de Diputados. Creo que es un poco perder el tiempo, porque ya al presidente haber decidido que lo va a vetar es más... es un poquito de política para el pueblo, para mostrar algo. O sea, realmente acordarse este año del aumento de tarifas, cuando las tarifas vienen aumentando en el 2016 y ninguno de los diputados, ni de la oposición, ni del gobierno han dicho o han presentado... No presentaron nada. Proyectos sí, presenté, me fui a audiencias en todos lados. O sea, pero realmente ahora hubo el movimiento que hubo y hasta antes no lo hubo. Yo sí creo que las tarifas se manejaron mal, ¿sí? Porque yo creo que las tarifas habían quedado muy bajas, era imposible seguir con ese nivel de tarifas, pero tampoco era culpa de la gente eso, habría que haber buscado una forma en la cual se pueda subir las tarifas y también que la gente lo pueda pagar. Motivo por el cual no vamos a tener hoy un impacto fiscal ninguno, porque ya te digo, lo van a vetar, y más en la situación que estamos hoy en día. Lo único que quiere la oposición con este tipo de movimiento es hacerle pagar un costo político más al presidente y nada más. Si no, ya te digo, lo podrían haber presentado capaz en el 2016, que era capaz el momento como para decir, bueno, esto está así de mal, vemos cómo lo vamos a manejar. Dice que no, Araceli, respecto a lo del sí, porque en realidad costo ya sabían, político. No, la verdad es que ya lo veníamos, y particularmente en lo que a mí me corresponde, desde el 2016 venimos presentando, es más, vengo diciendo, Aranguren le está haciendo ganar a la Shell más ganancias como ministro que cuando era CEO. Hay conflictos de intereses, hay barbaridades que se han hecho. Costó juntar a toda la oposición. El año pasado habíamos logrado trabajar un dictamen que hubiera permitido ampliar los universos de tarifa social o corregir las inequidades, la falta de federalismo que tenía el esquema tarifario. Bueno, se oponían, no nos permitían pasar la comisión de presupuesto, que siempre la maneja el oficialismo. Esta vez conseguimos pasar hasta el sorteo de la comisión de presupuesto, y por eso tenemos un dictamen. El freno de los números del oficialismo, las comisiones no les funcionó, no pudieron sostener. Esa es la diferencia de que nos haya tratado, por ejemplo, el año pasado. Claro, porque el año pasado ustedes tenían más poder que hoy, ¿no? Porque después de las elecciones del año pasado ganó más escaños el oficialismo. O sea que raro que hoy lo hayan podido... Lo que pasa es que perdió los apoyos de la oposición que tenía. Fue un problema de la oposición, digamos. Había un sector de la oposición que lo apoyó. Massa dejó de ser tercera posición, volvió a sus orígenes del PJ, digo... El PJ se está reconsolidando, están dejando sus diferencias de lado. Bueno, eran buenos cuando te votaban los fondos buitres y malos cuando votan el tema contra el tarifazo. Yo no estoy hablando de bueno o malo, lo que estoy hablando es que claramente el masismo, en su afán de tratar de recuperar el terreno políticamente perdido, está dispuesto a abandonar cierto atisbo de sensatez que tuvo en otro momento y ahora está dispuesto a acompañar las locuras del Frente para la Victoria. Yo no soy Frente para la Victoria, tampoco les aclaro. Esta semana volvió a aparecer un grupo de personajes que estaban medio olvidados y aparecieron de golpe de vuelta a los gobernadores y de todos los signos políticos en Casa Rosada. Esteban Bullrich aparece hablando y dice de golpe que puede ser que en el Senado no pase esta ley. ¿Cuál es la situación financiera de las provincias como para entender este tipo de negociaciones? Mala. La situación financiera de las provincias son malas, por eso... Por ejemplo, en su momento apoyaron una reforma jubilatoria que si no hubiese sido de otra manera no lo hubiesen apoyado, porque realmente no fue una reforma jubilatoria buena para la gente ni nada por el estilo, pero obviamente con la presión que tienen por la necesidad, que eso ha pasado siempre, pasa ahora y pasaba antes también, de los fondos del gobierno central, terminaron aceptando. No sé si pasará o no pasará, pero vuelvo a lo mismo, me parece más un juego político. Al ya estar la decisión política del presidente, es decir, esto no va a pasar, es simplemente hacer pagar un costo político al presidente más allá de las posiciones financieras de cada provincia y de cada distrito. Obviamente a partir de ahora va a estar más complicada porque
con acercarnos al FMI vamos a tener que hacer algunos ajustes que antes no se venían haciendo y que ahora se va a poner aún más difícil de lo que era antes. Perdón, a propósito de lo que decía recién Nico, y se lo quiero preguntar a la diputada Ferreira, hizo unas declaraciones en un programa de televisión hace algunos minutos nada más la diputada Elisa Carrió. Y entre otras cosas dijo, para mí el Senado, digo a propósito de la posibilidad de que pase o no este proyecto, es una condena, pero también digo que voy a hacer todo lo que sea necesario para que Cambiemos gane, aunque me cueste la vida. Y dijo, a veces ir al Congreso me da asco. ¿Qué opinión le merece? Si no le gusta, que renuncie. No puede seguir cobrando la dieta que cobra, los 300.000 pesos de viáticos de pasaje y no aparecer a sesionar. Aparece un ratito y se va. No me parece justo. A mí también a veces, qué sé yo, escucho diputados que hablan o que me parecen tediosos o que no coinciden, pero tenemos la obligación, mientras aceptemos el cargo y el mandato, de estar en las sesiones. No es un tema de que yo soy mejor que los demás y me puedo ir. A mí me parece muy deplorable. La conozco a la diputada Carrió porque fue incluso mi profesora y la verdad es que ha sido una enorme decepción. Yo no sé si el tema debería pasar en el Senado porque las provincias decían que esto era para corregir el tema del tarifazo, la situación de inequidad, porque acá era muy barato. Nos mataron en el interior. En mi casa estábamos, en diciembre estábamos 1.200, diciembre del 2015, perdón, 1.200, 1.500, hoy estamos 4.500 por mes. Si no fuera diputada, no hay forma de que mis padres que son jubilados paguen. Eso nos pasó en todo el interior. Por eso incluso también eso ayudó a consolidar el número, porque los legisladores del interior, incluso pese al pedido de sus gobernadores, se dan cuenta de que, y en esto disiento con usted, esto no tiene un final con el veto, porque el tarifazo no se puede pagar. No es un problema de si le quiero hacer pagar un costo o no. Miren cualquier boleta de las situaciones que le trae la gente y van a ver que tiene que haber una resolución a la baja. Por eso nos parece que este era un esquema prudente y razonable. Y yo creo que, bueno, ayer también el de Aranguren salió a descalificarla a la propia diputada Carrió, cuando ella había hecho el anuncio que este era el último tarifazo del 2018, le dijo, no, van a seguir, y realmente van a seguir, porque eso también por la dolarización y por otros factores, porque ayer solamente tocamos un pedazo, y después en un momento dijo algo, no sé si está en el gobierno. La verdad es que hay internas fuertes. Yo creo que es hora de que Aranguren se tiene que ir. Hizo no solo al gobierno, sino los mega negociados con el tema de la compra de gasoil a Chile. Se compra a sí mismo. Es toda una triangulación que hacen con Chile. El tema de haber puesto todo el esquema para consolidar ganancias de un grupo muy pequeño de empresas cartelizadas, que aparte ganaron fortuna, no es que no ganaron. Entonces me parece que un borrón y cuenta nueva debería ser que este mal ministro, que aparte tiene la plata en el exterior, mientras todos perdimos con la corrida cambiaria y la devaluación de estos días, este es de uno de los que siempre ganan. Una cosa que me parece que habría que hacer es eso, barajar y dar de nuevo y sacar algún par de ministros que no están haciendo bien su tarea y el costo de eso lo pagan los argentinos. Hablando de corridas y de situación internacional, Fondo Monetario Internacional, ¿es más negativa la medida o el nombre y su implicancia psicológica en los argentinos? Creo que el nombre y su implicancia es mucho más negativo de lo que puede llegar a ser las medidas. O sea, la fama que tiene el Fondo Monetario Internacional en la Argentina tiene un impacto mucho más negativo de lo que pueden llegar a ser las medidas que puedan llegar a tomar. En realidad todavía no lo sabemos, ¿sí? Claro. O sea, todos estamos hablando de cuánto puede ser el dinero, de cuáles van a ser las medidas, pero realmente no tenemos nada más que un inicio de unas conversaciones que están haciendo, que bueno, primero se pensaba hacer un tipo de pedido de crédito, ese no va a ir un stand-by, y bueno, veremos cuáles son las condiciones que nos ponen. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, los problemas que tenemos o que vamos a tener los tenemos por nosotros, no por estar en el FMI, ¿sí? O sea, ya los teníamos, fuimos con los problemas al FMI. Si no hubiésemos tenido problemas, no hubiésemos tenido la necesidad de ir al FMI. Claro. Yamil, ¿era la única alternativa que quedaba en este momento, recurrir al Fondo Monetario Internacional? Yo creo que era la alternativa fiscalmente más responsable. Vamos a blanquear la situación. Digo, el gobierno cuando asumió tenía dos escenarios posibles. O el ajuste, el shock, digo, de alguna manera que demanda la ortodoxia económica, y los vemos expertas, Milei y demás, pidiendo que había que ajustar el déficit fiscal con fuerza de entrada, o el gradualismo, que era evitar transferir el costo del desbarajuste heredado a la población y tratar de licuar esa corrección aguantándola con deuda y demás. Muchos lo que veíamos es que ese plan sonaba muy lindo en los papeles, pero que tenía un gran riesgo, que era el condicionamiento externo, un mercado
un mundo que a partir de que gana Trump y de las políticas que anuncia, claramente se vuelve más hostil hacia la Argentina, y que varios veíamos que tarde o temprano digamos, el gradualismo iba a empezar a enfrentar restricciones externas. Yo creo que acá se dieron dos situaciones. Por un lado, que el gobierno, reitero, en una política de tratar de no transferir costos a la población, hizo muy amesetado el tema del achicamiento del déficit, y después, en simultáneo, manejó mal la situación que se dio hace pocos días con el tema de los capitales extranjeros que salieron primero por un mal impuesto, pero que después... ¿Mal impuesto o en un mal momento? No. A mí particularmente no me parece un buen impuesto, pero independientemente de eso, que algunos pueden coincidir en que fue un buen impuesto, el tema concreto es, se le dio en el frente externo una mala situación que fue el aumento de las tasas de Estados Unidos, entonces vos tenés que los inversores, por algo que se llama flight to quality, abandonan activos de menor calidad a Estados Unidos, y después un banco central, que acá hay que decir las cosas como son. El 28 de diciembre del año pasado, para mí el gobierno comete un error significativo, que fue maniatar o condicionar a Sturzenegger, que venía haciendo una labor excepcional para ordenar de alguna manera la inflación, en el momento que la política, de la misma manera que de alguna manera el kirchnerismo lo hizo en su momento y nosotros lo criticamos, cuando la política interviene en el Banco Central, empiezan los problemas. Hoy hubo reunión de la bicameral de seguimiento de la deuda y coincidieron prácticamente todos los presentes, no estaban todos, había unos cuantos ausentes, pero coincidieron incluso desde la oposición en mencionar que hasta que no hubiera un conocimiento puntual y profundo de cómo va a ser esta relación con el fondo, no había nada para resolver desde el Congreso todavía. Creo que sí, que en eso hay que esperar un poco, que más allá de que creo que no se saca nada bueno de la relación con el fondo. Hoy, con esto que decía Duhovne, que no es el mismo fondo, que son distintos a los que eran hace 20 años, economistas griegos estaban mandando mensajes por Twitter y por redes sociales, sí, son peores que hace 20 años. Hay que esperar para poder tomar conocimiento concretamente, no solo de lo que esté en blanco, sino las condicionalidades, porque ese es el problema del fondo. Te presta con tasas más bajas que las de mercado, pero después te vienen, como nos hicieron en los 90, a pedir un montón de cosas, que de hecho algunas cosas ya las pidieron y se las cumplieron. La modificación del cálculo del haber de jubilatorio, el dólar a 22 lo pidió el Fondo Monetario en enero de este año. Miren cualquiera de los periódicos económicos. En 8 de enero fue cuando la primera vez que leí, no sé si hubo otros días, 8 de enero el Fondo Monetario le pedía al gobierno argentino el dólar a 22. Es decir, acá hay cosas que no fueron solo una corrida y impericia de ese gabinete económico disperso, fueron también pedidos puntuales. Otro gran pedido que está pendiente es el tema del ajuste fiscal. ¿Por dónde va a pasar? ¿Por los beneficiarios sociales, por los trabajadores, o vamos a empezar a cortar toda esa enorme estructura estatal que se fue creando en estos 2 años? Bueno, algunas cosas la tendrá que ver la comisión bicameral y otras cosas, la historia reciente, lo que terminó mal antes, es como con tu ex. Hay caminos que uno no debe volver a transitar porque es difícil que vuelvan a andar. Si no anduvo antes, difícil que ande. Y con el fondo va a ser mucho más duro porque ellos aprendieron para tomar resguardos que le garanticen el cobro de esas acreencias y que después terminamos entregando a Grecia, le están pidiendo que vendan sus islas. ¿Es así? ¿Es no, así? no, ¿Es como el ex? No. Primero hay que entender que nosotros vamos por los planes que estamos haciendo hasta ahora, ¿sí? O sea, si hubiesen dado resultado, no hubiésemos ido, ¿sí? Eso es real. Si no hubiésemos tenido la herencia que tuvimos, si no hubiésemos tenido la forma en que se intentó salir que tuvimos, no hubiésemos ido. Obviamente van a pedir condiciones. Capaz lo que van a pedir es lo que tendrían que haber hecho en su momento ya acá, ¿sí? Porque este gobierno siempre dijo que sobraban empleados públicos, pero hoy tenemos más empleados públicos que en diciembre del 2015. Este gobierno incrementó la cantidad de ministerios. Hay muchas cosas que este gobierno lo único que hizo en recortar subsidios fue nada más que en las tarifas, que en realidad no recortó los subsidios, nos trasladó a nosotros, a los usuarios, esos pagos. Pero después, si uno agarra los balances del gobierno, uno no ve ningún otro recorte significativo en los subsidios, en los gastos, ¿sí? Nada más que en los subsidios de tarifa. Entonces, y a los jubilados. A jubilados lo que se le hizo en esta vuelta fue 3 meses, puentear los 3 meses. Pero cuando termine, este año con la inflación que vamos a tener, van a terminar teniendo probablemente, y si llegamos a tener una recesión en el segundo semestre, probablemente vayan a terminar cobrando más
de lo que hubiesen cobrado con la fórmula vieja. Lo único que es muy criticable son esos 3 meses que no quedaron en el medio, que quedaron en el bolsillo del Estado. Claro, exactamente, claro. Que eso es así, eso muy sensible para un sector que es muy sensible, obviamente. Me agarro de la consideración del FMI, es el mismo de siempre. Argentina como acreedora, como deudora, perdón, ¿no? ¿Sigue siendo la misma de siempre también o nos vamos a encontrar con que tranquilamente podrían exigirnos condiciones peores que a otros países porque hemos defalteado nuestra deuda un par de veces? Te digo dos cosas. Primero, yo estuve en el FMI el año pasado justamente charlando con el encargado técnico de la Argentina y hizo una declaración que para mí valió mucho, sobre todo porque en mi infancia viví la crisis del 2001, que fue con Argentina, nos equivocamos. Digamos, los planes de austeridad tan radicales o cerrados que supimos conocer del FMI ya quedaron atrás. El caso de Grecia, en realidad hay que ver qué fue lo que llegó al FMI. Grecia, de alguna manera, junto con Venezuela y otros tantos países, son un claro ejemplo de la heterodoxia que avala la diputada Ferreira, que lo que hace es empobrecer países prósperos. Cuando el Estado gasta más plata que la que tiene y se gobierna no cuidando los números, sino con demagogia y pensando que uno puede imprimir billetes libremente o que se puede endeudar y que nunca hay que pagar las cuentas porque se puede defoltear. Eso, la emisión monetaria que están haciendo ustedes, pero es una barbaridad. No sé qué es lo que hablan como que estuvieron. Sí, yo creo que ahí discúlpeme, pero van juntos los dos. O sea, los dos se manejan. Claro, nos han superado porque encima ellos han endeudado. Yo creo que ha sido un poco más sana la forma, pero digamos, nosotros teníamos emisión monetaria pero sin endeudamiento externo. Acá tenés una emisión monetaria monumental y encima con un endeudamiento externo, más de 1.000 millones por día estamos pagando de intereses de la deuda externa. Y tenés las LEVAC que superan todo el circulante y tenés emisión monetaria récord. No sé qué. Es más, estaba mirando el precio del dinero en Venezuela, hoy nosotros estamos mucho más caros que ellos. Así diputada, yo le quiero recordar que en la gestión anterior terminamos con 30% de inflación. Bueno, ellos lo pusieron 40. Yo por eso digo, en este caso yo creo que no sé por qué se pelean. Este año terminamos 30. No, porque antes no había deuda externa. Eso no es un pequeño detalle. Usted no se le puede pasar. Bueno, cuando uno 1.000 millones por día. Es lo mismo. Es nada más que cambiar el acreedor. ¿Cómo que no es lo mismo? Es cambiar el acreedor nada más. La diferencia acá es que se cambió la forma de financiación. O sea, el Estado sigue gastando muchísimo más de lo que le ingresa, ¿sí? Igual que gastaba antes. Acá lo único que cambiaron es que antes se financiaba nada más que con la emisión del Banco Central y ahora se financian con emisión del Banco Central y con deuda. Pero los dos tienen el mismo problema. Usted sabe que no es lo mismo tener deuda en dólares con acreedores externos que tener deuda tomada dentro del país o con financiamiento interestatal. Estamos sobre el final, pero quiero... No, por favor, una última reflexión en el caso de Cristian, sobre todo por lo que vendrá, porque las negociaciones con el tema del Fondo Monetario Internacional tendrán unas cuantas semanas por delante y recién ahí podremos saber exactamente qué es lo que va a suceder y cómo se va a dar este acuerdo. Así es. Una reflexión final sobre eso y qué es lo que crees que puede llegar a pasar y si va a funcionar efectivamente esto. Mira, va a depender sobre todo de cómo lo van a plantear y qué es lo que se nos va a pedir a cambio. Yo le tengo un poco de miedo a que lo que se pida cuando vaya a las cámaras, como va a ir con el sello del fondo atrás, la oposición sea más grande a la que se hubiese ido en su momento si no hubiese ido, si hubiese sido una propuesta directamente del gobierno. Yo creo que desgraciadamente llegamos a un punto porque se perdieron 2 años donde se tendrían que haber hecho los ajustes necesarios. No se hizo por las buenas y ahora capaz lo vamos a tener que hacer un poquito más por las malas. Gracias a los tres por haber venido. Un placer.